En el relato bíblico que vamos a estar considerando en esta mañana, podemos ver al apóstol Pablo, prisionero, encadenado, presentado delante del rey Agripa. Y Pablo aprovecha esta oportunidad no solamente para defender su inocencia, porque lo era, pero también aprovecha para predicarle el evangelio de Cristo Jesús al mismísimo rey. Pablo no se acobardó, no se avergonzó, no se intimidó, sino que habló con denuedo, con valentía y con convicción. Y el rey Agripa, aunque tocado por la palabra que Pablo le presenta, él responde con una frase que ha resonado a través de los siglos y que se ha hecho famosa y que todos nosotros conocemos. Dice Agripa: por poco me persuades a ser cristiano. Hechos capítulo 26, verso 28. Por poco me convences para hacerme cristiano. Esta es la respuesta, hermanos, de también muchas personas, muchos corazones hoy en día al mensaje de salvación. Personas casi convencidas, pero al mismo tiempo perdidas. Vamos a hablar, hermanos, de lo que la Biblia nos enseña, nos relata en esta historia. La lección la he titulado La oportunidad que no se aprovechó. La oportunidad que no se aprovechó. Y quiero que empecemos considerando el contexto de esta historia. Como les decía, el apóstol Pablo estaba en prisión y estaba ahí por causa del evangelio, por causa del testimonio de Cristo Jesús. Él había sido acusado falsamente, pero ahora tenía la oportunidad delante del rey Agripa de hablarle la palabra de Dios y no la desaprovechó. Él cuenta cómo había vivido antes, él relata su propia historia y él le dice a Agripa cómo él era antes de su conversión a Cristo, cómo hizo muchos males contra el nombre de Jesús de Nazaret. Él le dice de manera sincera al rey cómo encerraba antes a los santos en la cárcel, cómo los castigó en la sinagoga, cómo él mismo los obligaba a blasfemar, cómo los perseguía y cómo aún daba su voto para que los mataran. Y le dice al rey: este era yo. Pero también relató a Agripa su encuentro con Jesús y cómo en aquella ocasión, en aquel camino a Damasco, dice la Escritura que el Señor se le apareció en una luz sumamente brillante, más fuerte, más resplandeciente que la luz del sol, y cómo desde esa luz oyó una voz que le hablaba y le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Sí, Pablo explica, hermanos, que después de su conversión, su vida estaba dedicada completamente a predicar el evangelio tal como el Señor se lo mandó. Y en el capítulo 26, en el verso 22 y 23, Pablo dice estas palabras. Dice Pablo: pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. 2 puntos. Que el Señor, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Hermanos, Pablo aquí le está declarando precisamente lo que era el corazón del mensaje del evangelio. Siempre que Pablo predicaba, siempre que hablaba a alguien, él enfatizaba mucho los sufrimientos de Cristo, enfatizaba la resurrección del Señor de entre los muertos. Estos eran los temas centrales del apóstol Pablo de su predicación, y dice él: tal como los profetas y Moisés dijeron que había de suceder.
apegado, ¿verdad?, a lo que las profecías habían dicho, Pablo predicaba acerca de Jesús. La enseñanza, hermanos, que él daba era una enseñanza clara, era una enseñanza razonable y era 100% bíblica. Pero por otro lado, podemos ver al rey Agripa. Agripa, hermanos, con quien Pablo estaba hablando, era bisnieto del rey Herodes, el Grande, aquel rey que mandó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén, tratando de matar al rey de los judíos que habían anunciado aquellos magos de Oriente. Herodes Agripa, pertenecía a la dinastía herodiana, a una familia políticamente poderosa, pero que era moralmente muy corrupta. Fue rey de una región al norte de Palestina bajo el poder de los romanos. Y hermanos, aunque no tenía dominio total sobre Judea, Agripa, podemos decir que Roma le entregó autoridad sobre los asuntos religiosos judíos, incluyendo la supervisión del templo y el nombramiento del sumo sacerdote. Estas eran facultades que él tenía como rey y puesto por Roma bajo esa jurisdicción. En el libro de los Hechos, capítulo 26, pero un poquito más atrás, en el verso 2 y 3, note usted lo que le dice Pablo. Le dice: me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti, de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente, note usted el verso 3, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Hermanos, cuando Pablo dice estas palabras, esto implica que Agripa no era ignorante de las Escrituras. Esto implica que Agripa estaba familiarizado con la historia de Israel, familiarizado con la ley de Moisés, familiarizado con los profetas y también con las profecías mesiánicas. ¿Sí? Podemos decir que por su rol político religioso tenía acceso al conocimiento de Dios, aunque en realidad, hermanos, él no lo practicaba en su vida. Podemos decir que Agripa era una persona informada, pero no transformada. Y con este personaje, con este hombre, con este rey, Pablo habla acerca de la Escritura, acerca de Jesús y acerca, hermanos, del Evangelio. La respuesta de Agripa, como les decía, fue una respuesta muy contundente. Dice: por poco me persuades a ser cristiano. Y esta frase, hermanos, hoy en día las personas que han leído y que han considerado lo que aquí dice, podemos ver cómo hay 2 puntos de vista. Hay, hermanos, aquí 2 connotaciones diferentes en la forma de entender esta frase. La gran mayoría de personas hacen referencia a esta frase como una frase de sinceridad que salió de la boca de Agripa. Es decir, que cuando él dice: por poco me persuades a ser cristiano, Agripa está reconociendo que el testimonio del apóstol Pablo en verdad lo impactó profundamente. Que al decir por poco me persuades, Agripa está diciendo: reconozco que lo que tú dices, Pablo, es razonable. Reconozco que es verdad lo que estás diciendo, porque él tenía conocimiento de muchas cosas relacionadas con los judíos y la palabra de Dios y las profecías. Agripa está diciendo: siento que lo que dices es verdad. Te creo y por poco me persuades a hacer lo mismo que tú hiciste, a convertirme en cristiano. Es muy posible que las palabras de Agripa reflejen una conciencia redarguida, pero al mismo tiempo, hermanos, que esté reflejando una voluntad no rendida.
Podemos decir que su corazón parece estar conmovido, pero el orgullo, el miedo o el amor al mundo lo detienen a entregarse a Cristo Jesús. Y él simplemente en su reacción dice: por poco me persuades a ser cristiano. Esta es una situación que, como decía, lamentablemente sigue sucediendo en nuestro tiempo. Personas que al oír el mensaje de Dios, que al oír del amor de Dios y de lo que Cristo hizo para salvarles, simplemente se detienen a obedecer al Señor. Oyen, son conmovidos por la palabra, la entienden, saben que es verdadera, pero no se arrepienten ni entregan su vida a Cristo Jesús. Este fue el caso del rey Agripa. El mismísimo apóstol Pablo le predica, le habla con sencillez, de manera razonable, apegado a la Escritura, pero él no da ese paso de obediencia. Se quedó cerquita y lo dice abiertamente: por poco me persuades a ser cristiano. Otra connotación a veces menos popular es la de una respuesta de forma sarcástica e irónica de parte del rey Agripa. Es decir, que cuando este rey escucha la predicación de Pablo, más que de una manera sincera, él se comporta con ironía y responde, ¿verdad?, esta frase tratando de decir: ¿crees que con tan poco me vas a convencer? Algunos piensan que tiene que ver por ese lado, ¿verdad?, la respuesta del rey Agripa. ¿Crees que con este discurso me voy a volver a cristiano? Ni lo pienses, Pablo. No creas que tan fácilmente me vas a convencer. Como dice la Escritura, hermanos, muchas personas, a veces al oír la palabra de Dios, al oír el mensaje, lo toman como si esto fuera una locura, como si este mensaje fuera algo que no tiene razón de ser o que no es fácil de creer. Si este fuera el caso, entonces la frase reflejaría de parte de Agripa desprecio o incredulidad hacia la palabra de nuestro Dios. Cuando Pablo escribe la primera carta a los Corintios en el capítulo 1, verso 18, él dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Hay dos clases de personas: las personas que escuchan el mensaje de salvación, que oyen el evangelio y que entienden verdaderamente y dicen: esto es poder de Dios para salvación y yo quiero ser salvo y yo acepto lo que Dios me dice y yo obedezco de todo corazón. Pero hay otro grupo de personas que lo toman como locura, como un mensaje que no es creíble o que no es verdadero, o que es un mensaje para gente a veces de un perfil intelectual bajo, de personas a lo mejor que son fácilmente envueltas o enredadas por cualquier enseñanza, doctrina, y dicen: ya les lavaron el coco a ustedes, por eso están ahí. Son locura para ellos. Tristemente, para muchas personas el mensaje de Dios, repito, es locura. Muchos tristemente tienen esta reacción hoy en día al oír la palabra de Dios. La oyen, sí, pero la minimizan. Escuchan el mensaje, pero a veces se burlan de él o no le dan ninguna seriedad ni importancia al hecho de tomar esta decisión de obedecer el evangelio y convertirse en cristiano. Dicen: no, eso no es para mí. A mí no me interesa. Allá ustedes hagan lo que quieran. Yo no soy de esa clase de personas. Se incomodan a veces cuando se les anima a entregar su vida a Cristo Jesús. Y contestan en ocasiones de manera irónica también, si este fue el caso del rey Agripa, de manera sarcástica. A veces simplemente dicen: sí, ¿verdad? Tal vez hay más adelante.
O dicen, ya que esté más preparado, tal vez les doy la sorpresa. Algunos dicen, lo voy a pensar, ahí luego les aviso. Otros dicen, Dios sabe que yo tengo un buen corazón y que no le hago mal a nadie, que yo me porto bien. No necesito yo convertirme en cristiano. Otros dicen, yo estoy bien así. Y otros dicen, yo creo en Dios, pero a mi manera. Ustedes allá crean de la forma que ustedes quieran, yo no los voy a juzgar, pero yo creo en Dios a mi forma, a mi parecer. Y de esa manera contestan eludiendo la responsabilidad de obedecer al mensaje de salvación. Pero hermanos, sea un enfoque o sea otro, el problema es que así como Agripa, muchas personas solamente escuchan, pero no dan ese paso de obediencia, y eso es algo sumamente peligroso y delicado. Qué bueno si alguien tiene la disposición de escuchar y de poner atención al mensaje de la palabra de Dios, excelente, y le felicitamos si ese es el caso de usted. Pero no debemos quedarnos ahí. La palabra de Dios no es solamente para escucharla, sino para obedecerla, para hacerla nuestra y ponerla en práctica en nuestra vida. Y si el Señor a través de la palabra nos dice que estamos perdidos por causa de nuestros pecados, debemos creer que así es. Y si la palabra de Dios nos dice que Cristo Jesús vino a este mundo a morir por nuestros pecados para que pudiéramos ser salvos por medio de Él, es que así es. Y si el Señor Jesucristo estableció condiciones de perdón para cada individuo, para que al obedecer ese plan perfecto, nosotros pudiéramos tener salvación, perdón y tener esperanza de un día estar con Dios en el cielo, debemos de creer que así es. Y si la palabra de Dios nos dice que necesitamos creer con todo nuestro corazón y arrepentirnos de las cosas malas que hemos hecho y confesar a Cristo delante de todos y ser bautizados para ser lavados y justificados delante de Dios, debemos de creer que así es y debemos de hacerlo, porque el Señor lo dice y lo manda. Pero si solamente lo escucho y digo, tal vez más adelante, por poquito, por poco me convenzo, pero todavía no, ahí después, tal vez en un futuro les doy la sorpresa. Hermanos, eso es jugar con fuego. Eso es jugar con fuego. Eso es poner en riesgo nuestra salvación. Y si no somos salvos, entonces ¿qué somos? Estamos perdidos. Perdidos. Jesucristo vino a este mundo a salvarnos de la condenación eterna, porque esa es la paga del pecado. Y el Señor no quiere que vayamos a ese lugar. Ese lugar fue preparado para el diablo y sus ángeles. Y el Señor vino a salvarnos de ese destino eterno. Pero está en nosotros el tomar o no tomar esta salvación que el Señor nos ofrece. Consideremos en este otro punto, hermanos, las consecuencias de ese poco. Dice Agripa, por poco me persuades a ser cristiano. Agripa, hermano, se quedó a muy poco de obedecer el evangelio. Casi se convierte en cristiano. Sin embargo, no lo hizo. ¿Y cuáles son las consecuencias de esto? ¿Qué necesitan saber aquellos que siguen hoy en día el mismo proceder del rey Agripa? Que casi, al escuchar casi, se convierten, pero no lo hacen. Bueno, la primera cosa que necesitan saber es que el casi no salva a nadie. No. Puede tener conocimiento de la palabra, mucho conocimiento. Hay gente que dice, yo he leído la Biblia, yo sé lo que la Biblia dice. Perfecto, qué bueno. Eso no le va a salvar. Puede creer lo que ha escuchado y decir, yo creo que lo que la Biblia dice es verdad y yo creo en Dios y yo creo en Cristo. ¡Qué bueno! Eso ya es mucha ventaja. Pero mientras no obedezca y tome la decisión de seguir a Cristo, yo quiero decirle que no es salvo todavía. No lo es.
ser casi cristiano equivale a no ser cristiano. Si usted dice casi, casi, está diciendo yo no soy cristiano y yo no tengo ningún beneficio ni tengo parte en la salvación que Cristo Jesús vino a hacer posible en este mundo. Hermanos, en los días de Noé, casi entrar al arca implicaría perecer en el diluvio. Alguien tal vez escuchó a Noé y vio la construcción y tal vez pensó dentro de sí, a lo mejor sí es cierto. Tal vez sí, lo que dice Noé, que vendrá un gran diluvio y que va a destruir todo ser viviente, tal vez es cierto. ¿Y si entro? No, mejor no. No, a lo mejor no es cierto. Y no entró. Casi entró, pero no entró. Casi, hermanos, equivale a perecer. Si ese fue el caso de alguno en ese tiempo, murió en esta destrucción que el Señor envió al mundo. En los días de Lot, casi salir de Sodoma implicaba morir quemado en ella. Y yo me acuerdo de los yernos de Lot, cuando se les advierte, ¿qué dice la Escritura? Que ellos pensaron, ¿verdad? Como que Lot estaba bromeando. A lo mejor consideraron, digan, hombre, se me hace que mi suegro nos está cuenteando nada más. Y no salieron, se quedaron ahí. Casi salir de Sodoma y de Gomorra, casi implicaba que iban a morir. 100% seguro que iban a perecer en la destrucción con fuego y azufre que vino sobre esas dos ciudades. En los días en que Israel estaba en Egipto y en la última plaga, el Señor dijo al pueblo que celebraran la Pascua y que con la sangre del cordero pintaran los postes y el dintel de la puerta. Y cuando viniera el ángel destructor, al ver la sangre alrededor de la puerta, iba a pasar por alto esa casa y no iba a matar al hijo primogénito de esa familia. Si alguien casi siguió la instrucción que Dios dio por medio de Moisés, pero no lo hizo, se quedó cerquita de hacerlo, pero no pintó con sangre la puerta de su casa, esa familia vivió el dolor de ver al hijo primogénito morir. Porque casi lo hizo, pero no cumplió con la orden del Señor. Hermanos, el casi no es suficiente. Para Dios no lo es. Tal vez para usted y para mí, tal vez podemos pensar, es suficiente, casi lo soy, casi hago las cosas. Para Dios no lo es. No lo es. Quedarse a muy poco de hacer las cosas equivale a no hacer nada. Casi ser cristiano equivale a estar perdido. No es salvo. Es condenado. No tiene esperanza. Es vivir sin Dios en este mundo. El casi no salva a nadie. Dijo el Señor en Marcos 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Casi, yo pido ser bautizado, sí, pero no lo ha hecho. No es salvo todavía. No lo es. Repito, hermanos, amigos, el casi no salva a nadie. No salvó a Agripa si esa fue su situación. No le salvará a usted y no salvará a ninguna persona mientras no se dé ese paso de obediencia a Cristo Jesús. Pero otra cosa, hermanos, que debemos de saber es que
por poco implica resistir al Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando Pablo hablaba con Agripa, el Espíritu Santo hablaba también por medio de él. Pero el rey Agripa resistió esa voz. Resistió. Yo recuerdo el caso de Esteban cuando él hablaba a aquellos judíos en el capítulo 7 de Hechos, verso 51. Él les dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Sí, hermanos, amigos, hay muchos momentos en que Dios nos habla. Dios nos habla al corazón, a nuestra conciencia. Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos habla por medio de hombres como Pablo, como Esteban, que anuncian el Evangelio, y si resistimos y no respondemos, además de estar rechazando al Espíritu Santo de Dios, también, hermanos, la Biblia nos enseña que nuestro corazón se endurece, que nuestra conciencia se cauteriza y que de esa manera permitimos que venga el diablo y que arrebate esa palabra que nos ha sido enseñada para que no creamos y para que nos perdamos. Dice en Lucas capítulo 8, versículo 12, dice: y los de junto al camino son los que oyen, como Agripa oyó. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Si hay alguien bien interesado en que las personas no se salven, ese es el diablo, es Satanás. Él quiere el alma de las personas. Él quiere verlos en la condenación eterna juntamente con él. Así que cuando las personas oyen la palabra de Dios, Él hace todo lo posible para quitar de su corazón esa palabra, para que ellos no crean, para que no obedezcan, para que no se salven. Y cuando nosotros nos quedamos en el casi, por poco le estamos diciendo a Satanás: ven, llévate esto que acabo de escuchar. No lo quiero. Sí, hermanos. Resistir al Espíritu Santo no solamente demuestra rebeldía de nuestra parte, sino que de alguna manera estamos dando ocasión al diablo para que él haga su trabajo en nosotros y detenga nuestra salvación. Pero otra cosa que debemos aprender como consecuencia de quedarnos así cerquita, como consecuencia de ese por poco, es que la oportunidad no siempre vuelve. No siempre. Y en este caso no sabemos si Agripa volvió en otra ocasión a tener la oportunidad de escuchar el mensaje del Evangelio con tanta claridad como esta en la cual el apóstol Pablo le predicó. Pero hermanos, el casi de hoy, el por poquito de hoy, puede convertirse en el nunca de mañana. Estas oportunidades muchas veces no duran para siempre. No podemos asumir que Dios seguirá llamándonos y Dios seguirá dándonos oportunidades indefinidamente, porque la Biblia no nos enseña esto, porque Dios no garantiza esta situación para nadie. No podemos pensar que tenemos garantizada la vida y que podemos todavía esperar unos años más, podemos esperar en el futuro para tomar esta decisión de obedecer a Cristo. No podemos razonar de esta forma. Hay una hora en el llamado de Dios y no aprovechar la oportunidad puede ser fatal para las personas. En la segunda a los Corintios capítulo 6 y versículo 2, dice el apóstol Pablo, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora el tiempo aceptable. He aquí, ahora el día de salvación. Hermanos, la Biblia no dice mañana. La Biblia no dice, hay más adelante cuando estés listo. No.
La palabra de Dios, hermanos, dice que la salvación es ahora, que la salvación es un asunto urgente y eterno. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hoy el Señor nos dio la vida, hoy nos permitió levantarnos con bien de nuestras camas. Hoy nos da la oportunidad de estar aquí sentados para leer y considerar la enseñanza bíblica. Hoy nos ha dado el Señor este privilegio. Y hoy nos da la oportunidad de obedecer a Cristo. Hoy. No sabemos si habrá otra oportunidad en el futuro, pero si hoy nos dio el Señor esta bendición, debemos de aprovecharla. Debemos de hacerlo. No subestime la gravedad de su condición espiritual. No lo tome como cosa ligera, como algo que no tiene que darle tanta importancia. Usted está perdido, usted está perdida espiritualmente por causa de sus pecados. Solamente Dios, a través de Cristo Jesús, le puede otorgar el perdón, le puede lavar, le puede justificar, le puede otorgar la salvación. El Señor lo hace, pero usted necesita tomar la decisión de convertirse en cristiano, en discípulo de Jesús. Usted voluntariamente, no quedarse a poquito, al casi, porque eso no sirve para nada. Hágalo completamente. Muchos tristemente mueren sin Cristo. Y mueren en esa condición no porque nunca hayan oído el Evangelio. Mueren así porque lo rechazaron una y otra vez. Querido amigo, su salvación no depende de una oportunidad futura. Su salvación no depende de una oportunidad del día de mañana o el próximo año. Su salvación depende de su obediencia el día de hoy, de su obediencia en el presente. El futuro es incierto. El futuro no depende de nosotros, pero el presente que estamos viviendo debemos de aprovecharlo porque es donde nosotros tenemos facultad de actuar y de tomar decisiones. En conclusión, hermanos y amigos, Dios no quiere casi cristianos. El Señor no busca casi discípulos, casi creyentes. Dios quiere hijos rendidos, discípulos verdaderos, que acepten a su Hijo Jesucristo, que le obedezcan y que estén dispuestos a servirle fielmente todos los días de su vida. Algunos de nosotros ya hemos tomado esa decisión. Algunos de nosotros decidimos obedecer el Evangelio y entregarnos a Cristo. Fuimos bautizados y sepultados con Él. El Señor nos limpió, nos lavó de nuestros pecados y tratamos de vivir una vida conforme a la voluntad del Señor. Y estamos aquí adorando a Dios y lo haremos mientras el Señor nos tenga en este mundo. Pero queremos que todas las personas, deseamos que todas las personas tomen la misma decisión. Y si aquí hay amigos y hay jóvenes que aún no han dado ese paso de obediencia, le invitamos a que lo hagan. En pantalla tenemos el plan de salvación que la Biblia nos revela. Cosas que Cristo Jesús ordenó para que las personas pudieran ser salvas. Oír el Evangelio. Usted lo ha hecho seguramente. Creer en Cristo con todo su corazón. Yo no sé si usted crea de verdad, pero necesita creer en Jesús. Usted necesita arrepentimiento de sus pecados. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, incluido usted. Usted necesita confesar su fe en Cristo Jesús como lo hizo el eunuco. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y necesita ser sepultado, bautizado para perdón de sus pecados. Y una vez que sale del agua, perseverar. No se trata de que ya me bauticé y ya cumplí con todo lo que la Biblia dice. No. El Señor demanda una vida nueva, una vida transformada, una vida al servicio de Dios. Y es lo que corresponde hacer después de nuestro bautismo. No somos perfectos, a veces tenemos nuestras luchas. Si alguien de alguna manera cayó, pues arrepentirse y rogar el perdón de Dios, confesar faltas
y seguir adelante. Y tenemos garantizado que haciendo esto, el Señor, hermanos, tendrá un lugar preparado para nosotros allá en el cielo. La salvación está garantizada, está segura, la salvación eterna en Cristo. Dice Pedro, amplia y generosa entrada tendremos en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Hay alguna persona en esta mañana? ¿Hay algún amigo o amiga, joven, señorita, que quiera obedecer a Cristo el día de hoy y ser bautizado? Si hay alguien, puede levantar su mano. Ok, la invitación sigue en pie. Vamos a cantar el himno y a través de este himno el Señor les sigue invitando en esta mañana. Muchas gracias, Dios les bendiga a todos. Nuestro hermano Fabián tiene el tiempo.